Exactamente, Diana, ¿cómo estás tú? Un gusto de saludarte. Lo ven acá al ministro Raúl Figueroa, ministro de la cartera de Educación. Gobernar es educar, decía Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Estamos en una situación compleja, son 12 semanas ya acumuladas en donde los estudiantes no han ido a clase. Y quiero preguntarle lo que está ahí en nuestro generador de caracteres, ahí en la pantalla. ¿Valdrá la pena, ministro, volver o no a clase? Yo sé que todo está supeditado al soporte sanitario, pero es una pregunta que muchas madres, muchos padres están haciendo en su casa. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estamos? Buenos días. A ver, Sí. como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, la vuelta a clases está absolutamente supeditada a las condiciones sanitarias. No se va a volver a clases mientras las condiciones sanitarias no lo permiten. Y eso es muy importante que la ciudadanía lo entienda y, por lo tanto, que no generemos con la vuelta a clases una presión y una incertidumbre desmedida. Ahora, dicho eso, también es muy importante que no perdamos de vista el efecto que tiene la suspensión prolongada de clases en los aprendizajes y en el sistema educativo en general. Y desde ese punto de vista, lo que nosotros hemos señalado es que, si bien la vuelta a clases va a depender de que se den las condiciones sanitarias para ello, es también muy importante que los establecimientos educacionales vayan preparándose para ese retorno, cuando sanitariamente sea posible. Aquí no se trata de poner una presión para la vuelta, sino que dejar muy claro que hay que compatibilizar el cuidado de la salud, que es lo principal en estos momentos, con también cómo aseguramos que esta crisis sanitaria no se traduzca en una crisis educativa, que también sería otra tragedia que tenemos que evitar en el país. Ahora, ¿esa crisis ya es abordable? ¿Se puede hacer algo tomando en cuenta que uno, ve las cifras, ve lo que está pasando en el país y dice, bueno, junio no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a clase, lo mismo con julio, ya pensando quizá en agosto, septiembre? ¿Se puede hacer algo desde el punto de vista de entregas educativas a los niños? Porque hemos visto también que el tema de las teleclases, digamos, no son tan democráticas, porque en La Pintana no es lo mismo hacer una teleclase que, por ejemplo, en Vitacura. Sí, se pueden hacer cosas, claro. Y por supuesto que la estamos haciendo, tanto mientras las clases están suspendidas, para ir con el máximo apoyo posible a las familias que están en este proceso de educación a distancia, y también para, una vez que desde el punto de vista sanitario sea posible, retornar. ¿Y eso en qué se traduce? Primero, nosotros hicimos una priorización del currículum. Este es un año totalmente distinto a cualquier otro, y por lo tanto vamos a tener que tomar todas las medidas que son diferentes. Desde ese punto de vista se hizo una priorización curricular. El currículum de este año va a ser distinto, es un currículum transitorio, con contenidos acotados a lo fundamental. Los establecimientos educacionales ya conocen ese currículum, por lo tanto están preparándose para poder abordarlo de una manera también distinta. El retorno a clase, yo insisto en eso, va a depender solo de las medidas, de las condiciones sanitarias. Pero cuando se vuelva a clase, va a poder aplicarse este currículum priorizado, y es también una medida de equidad respecto de quienes hoy día, en un proceso de educación a distancia, no están recibiendo todo lo que en la sala de clases podrían estar recibiendo, no solo desde el punto de vista de los aprendizajes, incluso de otros apoyos que tienen que ver con lo socioemocional y con recursos de alimentación y otro tipo de apoyo psicológico que también son muy importantes. Claro, porque el alcalde de Estación Central dijo, por ejemplo, que hay que olvidarse ya del año escolar. Usted le respondió diciendo lo que nos argumenta ahora. Pero yo tengo la impresión, alcalde, y lo comparto con nuestros televidentes, que los alcaldes han dicho, perdón, ministro, que efectivamente acá hay como un tema de prioridades, porque me da la impresión que los sectores más vulnerables, lo que se ha logrado poder asegurar desde el punto de educación es solamente, por ejemplo, la alimentación. No así en otros sectores de la población más acomodada, en donde efectivamente los currículums se han podido seguir desarrollando. ¿A eso apunta usted con el argumento que habla de la equidad en cuanto a la educación? Porque se asegura la alimentación en los sectores vulnerables, pero no así quizás el desarrollo de sus estudios. Efectivamente, en todos los sectores se están haciendo muchos esfuerzos de parte de las comunidades educativas para poder efectivamente llegar al máximo de alumnos posible, no solo con la alimentación, sino que también con contenidos pedagógicos. Pero obviamente que es distinto por los niveles de conectividad de los distintos territorios, por las características de cada hogar. Y por lo tanto, lamentablemente, la suspensión de clases genera una amplitud de las brechas de aprendizaje. Y desde ese punto de vista, insistiendo en que la salud y el cuidado de la salud es efectivamente el aspecto más importante hoy día, nosotros tenemos, y yo como ministro de Educación tengo además la obligación de combinar
ese cuidado de la salud con cómo aseguramos las mejores medidas que apunten a que lo pedagógico también esté presente. Y es en ese sentido donde yo señalo que cuando se den las condiciones sanitarias, volver a clases es una medida de equidad, porque ahí efectivamente los alumnos que hoy día están quedando fuera del ámbito de los aprendizajes pueden efectivamente reencontrarse. Hay un dato que es bien interesante, que yo quiero ponerlo aquí sobre la mesa. Toda la evidencia indica que como consecuencia de la suspensión prolongada de clases, la deserción escolar va a aumentar dramáticamente. Las proyecciones del Ministerio de Educación, sobre la base de la evidencia que está disponible, indican que podríamos incrementar en 80.000 niños y jóvenes más los que queden fuera del sistema escolar. Y eso es porque en estos periodos de crisis los factores asociados a la deserción se potencian, los factores de riesgo asociados a la deserción se potencian. Y por tanto podríamos llegar, hoy día tenemos 180.000 niños y jóvenes fuera del sistema, se le podrían incorporar 80.000 más. Entonces, yo quiero en esto insistir, no se trata de poner como cuestiones totalmente separadas la salud y los aprendizajes, sino que tenemos que velar por la salud de todos los chilenos y tenemos que también ponernos en el centro de nuestras preocupaciones que estos niños tienen que también seguir aprendiendo, porque el efecto que tiene en el futuro de esos niños, y sobre todo de los más vulnerables, es muy duro. Niños que tienen que a veces incluso salir a vender cosas, a meterse lamentablemente a trabajar para aportar en el hogar. Vamos con Diana, que está desde su casa, ministro, porque nos tiene algunas consultas. Dianita. Sí, ministro. Buenos días. Lo hemos hablado otras veces en el estudio, pero también es importante, creo yo, la angustia de los niños. Estoy pensando en los niños que están haciendo su último año de colegio, por ejemplo, o su primer año de colegio. Y también de las mamás que están cumpliendo este rol que es súper difícil porque uno no está preparada para eso, ¿cierto? Uno no estudió para ser profesora. Entonces, esa angustia, ¿cómo manejamos esa angustia? Y si en base a eso también no sería mejor transparentar o dar una solución que evite todo ese estrés. Bueno, efectivamente, Diana, nosotros entendemos, y es evidente, que todo este periodo de pandemia, todas las medidas que se han debido tomar, impactan muchísimo y afectan desde el punto de vista socioemocional a todos los chilenos. Todos nos hemos visto totalmente trastocados en nuestras maneras de vivir, lo que pasa en las casas, y eso también es muy variable dependiendo de las distintas características de los distintos hogares. Y en ese sentido, yo creo que por lo mismo es muy importante darle certezas a las familias. ¿Y cuál es la certeza que le podemos dar? Primero, que no existe ninguna presión por volver a clases mientras las condiciones sanitarias no lo permitan. Por lo tanto, la salud es lo más importante y todo el gobierno, todas las medidas que se están tomando en los distintos sectores tienen como principal eje la protección de la salud. Y eso es muy importante volver a repetirlo para que no quede ninguna duda sobre ese aspecto. Sí. Lo segundo es que desde el punto de vista educacional, mientras las clases están suspendidas, todos los apoyos posibles con los que podamos llegar a la familia se van a seguir potenciando. No solo la alimentación, como lo conversábamos, sino que también el material pedagógico, el apoyo socioemocional, las plataformas, la televisión, que ha sido un gran aporte, por ejemplo. Y tercero, también en el ámbito de la certeza, es que faltando 7 meses para que termine el año escolar y sabiendo que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, volver a clases es una cuestión que le hace bien a las familias, precisamente para poder controlar esa angustia. Los niños están, cuando el ambiente sanitario así lo permite, están bien cuidados, están protegidos en su escuela. Y eso también es algo que tenemos que nosotros resguardar. Si hoy día diéramos por cerrada esa posibilidad, estaríamos precisamente traspasándole, a mi juicio, una angustia enorme a muchísimas familias que ven que en un periodo a determinar, que va a depender de las condiciones sanitarias, podrían estar sus hijos bien cuidados en un ambiente protector de la escuela y a lo mejor se los estaríamos quitando. Y creo que eso también sería un error. Por lo tanto, aquí hay que compatibilizar muy bien todos los aspectos de lo sanitario con lo pedagógico y lo socioemocional, como tú bien dices, Jan. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Nos saluda Soledad también desde su casa. Quería hacerle una consulta. En algún minuto habló también el gobierno de la posibilidad de retornar a clases en algunas comunas o ciudades de nuestro país que no estaban tan afectadas o que habían hecho bien el proceso de la cuarentena. ¿Eso se mantiene o está absolutamente descartado por ahora?
Efectivamente, Soledad, nosotros, y lo conversamos varias veces en el estudio, aquí hay una gradualidad para poder, cuando sanitariamente sea posible, retornar a clase. Y esa gradualidad no solo se considera desde el punto de vista de los niveles, que sé yo, los niños más chicos o los más grandes primero, sino que también a un nivel territorial, porque tenemos zonas donde el COVID está ya más controlado. Hemos visto cómo en la región metropolitana y en otras zonas urbanas esto ha ido en aumento, pero en otras también se ha ido controlando. Y ese es un factor que se sigue considerando para que, en la medida que se den las condiciones en algún lugar del territorio del país, con mucha flexibilidad, con mucho apoyo también de los sostenedores y de la familia, se pueda ir diseñando un regreso gradual. Pero quiero insistir porque yo no quiero que quede una sensación de que estamos presionando para el retorno. No se trata de eso, es simplemente saber compatibilizar las condiciones sanitarias con la importancia de darle también en la escuela el factor protector que los niños merecen. Ministro, yo creo que es relevante también hacer algunas preguntas con respuestas rápidas, ¿cierto? Que están ahí muy en boga, sobre todo no tan solo para los papás que tienen niños chicos, sino también para los más grandes. A ver, vamos tirando esta pregunta, usted responde. ¿Qué pasa con el CIMSE, por ejemplo? Nosotros hemos dicho muy claramente que este año esa prueba tendrá solo un carácter de diagnóstico, no va a tener ninguna consecuencia para las escuelas y es muy importante para poder tener precisamente información que nos permita abordar la política pública de una mejor manera. Evaluación docente, importante también los profesores, hay asignado recursos también a esas evaluaciones. Sí, los profesores que quieran suspender la evaluación como consecuencia del COVID lo pueden solicitar y los que deseen evaluarse, porque incluso hay aumentos de remuneraciones asociados a esa evaluación, pueden rendirle, por lo tanto lo que tienen que hacer es inscribirse y solicitar a su sostenedor la suspensión o bien mantenerse en el camino para poder evaluarse. Ya no hay PSU, esta prueba de transición, ¿en qué está eso, la preparación de los estudiantes, en qué está el gobierno en cuanto a la materialización de ese instrumento? Se han tomado todas las medidas para que esa prueba de transición se pueda rendir. Falta obviamente fijar la fecha, que va a depender de cómo se sigan desarrollando, pero la prueba se va a hacer. Y hemos puesto también a disposición preuniversitarios gratuitos para que los alumnos puedan prepararse en esa materia. Hay un tema que lo comentaba la Sole, se habló de Punta Arenas como una región que podría servir como prueba para el ingreso de clase. ¿Ustedes se han puesto un mes, quizás el de agosto, para comenzar a hacer estas pruebas? A ver, lo que quiero insistir, el regreso a clases va a ser solo en la medida que desde el punto de vista sanitario sea posible. Por lo tanto, no se trata de poner una fecha, no hay una fecha fija, sino que lo que se hace es un monitoreo de las condiciones sanitarias y sobre la base de mucha flexibilidad y gradualidad ir viendo en qué medida en algunos territorios esas condiciones podrían darse. Y para terminar, si las clases no vuelven de aquí a septiembre, ¿se pierde el año? No, hay una priorización curricular que ya está en marcha, que opera en términos gráficos como un acordeón. Mientras más clases presenciales se pueden hacer, más contenidos se pueden pasar, si hay menos tiempo, se concentra en áreas fundamentales y esa es la particularidad que tiene este currículum priorizado, que es móvil, que es dinámico dentro del año. Ministro Raúl Figueroa, codazo de despedida, muchísimas gracias. Se quedó en el taco, fue fiscalizado en la Costanera Norte, porque hoy día han habido muchas fiscalizaciones, vemos que todo ha ido creciendo en términos de intensidad, lo mismo pasa con el tema educativo, que es un tema muy, muy latente. En el caso particular mío, no hay cómo ponerle una tarea a mi hija y va en prekinder, así que imagínense que tienen un hijo más grande. Me pasa lo mismo. Pero bueno, es un desafío para todos. Y todas. Sí, lo es.